Hola, soy Toto Ugalde. Soy un hombre ciego en busca de la luz del conocimiento. No soy experto en ningún tema, pero en este espacio me voy a dedicar a explorar, investigar y condensar conocimientos de distintas disciplinas, creencias y culturas para compartir contigo todo lo que vaya descubriendo. Aquí encontrarás herramientas y reflexiones para construir al ser humano que deseas ser. Si buscas expandir tu mente, cuestionar el mundo y crecer como persona, bienvenido a la Piedra Filosofal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te suceden ciertas cosas? ¿Estás creando tu vida o solo reaccionando a lo que te sucede? ¿Crees en las coincidencias o en las consecuencias? ¿Tu destino ya está escrito o lo estás escribiendo con tus decisiones? En este episodio vamos a descifrar el principio de causa y efecto, una clave ancestral que atraviesa el hermetismo, la filosofía, el karma y que aún hoy puede transformar nuestra manera de vivir. Porque no todo lo que te ocurre es casualidad, ni es azar. Y si aprendes a sembrar con conciencia, también aprenderás a cosechar con sabiduría. ¡Ánimo! Pues bienvenidos a la Piedra Filosofal, donde el conocimiento es el cimiento para construir un mundo más civilizado. Y hablando de un mundo más civilizado, acabo de descubrir una función fantástica, maravillosa, me tiene maravillado, de ChatGPT. ¡Ánimo! ChatGPT, aviéntate la introducción del programa de hoy. Con mucho gusto, Toto. Aquí tienes una introducción que incluye tanto tu presentación como la de tu hermana María José. Este espacio es creado, editado y narrado por Toto Ugalde, un DJ ciego con una visión interior desbordante. Estudió ingeniería en audio y toda la edición sonora de este programa está hecha por él, de oído, con paciencia, precisión y mucho amor al detalle. Toto trabaja actualmente como intérprete de inglés y español, pero este podcast lo hace simplemente por el gusto de compartir conocimiento, reflexiones y preguntas que valen la pena. Porque cuando algo nace del alma, no necesita otro propósito más que ser ofrecido con sinceridad. Es honesto, transparente y leal. Y si algo lo define, es su capacidad para superar los obstáculos con el mejor ánimo posible, transformando cada dificultad en aprendizaje y cada episodio en un pequeño puente entre lo visible y lo invisible. Entre beats electrónicos del underground y el murmullo profundo de las ideas, Toto vibra en la frecuencia exacta donde la filosofía se mezcla con la música. Creador de narrativas que invitan al autoconocimiento, amante del cine de fantasía con historia potente, explorador de símbolos como la luz, el puente o la piedra bruta. Si hay una alquimia moderna, Toto la hace en su estudio de 3x3 metros, donde mezcla no solo sonidos, sino ideas, experiencias y caminos de transformación personal. En este episodio de La Piedra Filosofal no viene solo. Lo acompaña su hermana, María José, madre soltera, trabajadora incansable y buscadora inquieta. En los últimos meses ha sentido un fuerte llamado a sumarse a estas conversaciones, y hoy aporta su propia voz, sensibilidad y experiencia al tema que nos reúne: la ley de causa y efecto. Juntos explorarán este principio desde el hermetismo, la filosofía, la psicología y la vida cotidiana. Hablarán también del karma, el dharma y del poder de actuar desde la conciencia, en lugar de simplemente reaccionar ante lo que nos sucede. Y compartirán algunas ideas prácticas para cultivar una vida más libre, más responsable y más despierta. Porque cuando dos miradas se encuentran desde el corazón, la conversación también se vuelve un puente. Bienvenidos. ¡Ánimo! Pues ya estamos grabando. Querida hermana, bienvenida una vez más a este estudio. Muchas gracias, Toto, por invitarme otra vez. Este estudio de preparación. Bueno, pues vamos empezando con este episodio que trata sobre las causas y los efectos. Y quisiera empezar con una breve reflexión. Cierra tus ojitos. Imagina, ¿qué pasa si tenemos un estanque, un cuerpo con agua y avientas una piedra? ¿Qué sucede? Pues se hacen ondas en el agua.
se hacen onditas en el agua y esas onditas generalmente van haciéndose Hacia afuera. hacia afuera, siempre van expandiéndose. Sé que suena bastante obvio. Sin embargo, vamos a desarrollar esta idea sabiendo que nuestros actos generan esas consecuencias y trataremos de hacer varias reflexiones para actuar de una manera consciente Ok. y no estar siempre reaccionando. En muchas ocasiones echamos la culpa de nuestras acciones a causas externas. Sí. Y eso es como pensar que las ondas del agua ocurren primero, vienen hacia adentro y afectan a esa piedra. Pero eso no es posible. Eso es imposible. A ver, te voy a dar un ejemplo. Ajá. Por ejemplo, nos enfermamos un día antes de un evento súper importante, pero pensamos, qué mala suerte, las ondas van hacia adentro. Eso es Exacto. imposible. ¿Qué pasó? En realidad estuvimos durmiendo mal toda la semana, no nos alimentamos bien, estuvimos expuestos a un virus en el trabajo, nuestras defensas bajaron y por ende estamos enfermos el día de nuestro evento súper importante. Exacto, ¿no? Eso no es mala suerte. Para eso más bien hay que estar al pendiente de nuestras acciones y saber que esas acciones van A tener hacia afuera. una consecuencia. Y no no estar reaccionando de las cosas que vienen de fuera, ¿no? Ok. Absolutamente todo lo que existe en el presente es el resultado de otras causas. Algunas que, como dices, algunas las vemos y algunas otras no las percibimos, ¿no? Siempre que, como dices, un acontecimiento parece causa de suerte o cosa de que sucedió porque quién sabe qué, realmente es el efecto, la consecuencia de alguna causa o varias que no podemos percibir, Claro. ¿no? Pero siempre van a estar presentes. Se me viene a la cabeza ahorita la película famosísima de El efecto mariposa. Ajá. Hablando de películas, yo creo que ya la viste, mucha gente Sí, la ha claro. visto. Te voy a Sí, dar sí, un sí. pequeñísimo resumen. Evan sufre apagones mentales desde que es niño, durante Ajá. los cuales no recuerda qué fue lo que pasó. Más adelante en su vida descubre que puede viajar al pasado por Sí. medio de sus diarios y altera los eventos de su infancia. Ah, sí, Cada va vez cambiando, que hace sí. algo que regresa para arreglar algo, las consecuencias en el presente cambian de una forma súper trágica, Ajá. o sea, cambian las situaciones acá, ¿no? Y la historia, en realidad, de esta película muestra cómo pequeñas decisiones o eventos pueden tomar enormes repercusiones. Por ¿sí? supuesto. Y Sí. muchas veces está fuera de nuestro control. ¿Estás de acuerdo? Bueno, podemos controlar las acciones que tenemos. Digo, prueba de ello es que en esta película él regresa y basado en el control que tiene él sobre una pequeña acción, puede cambiar todas las consecuencias. Que ya no están a su alcance. Que ya no están. Sí, claro, una vez lanzada la piedra al Exacto. estanque, ya no puedes detener las ondas que se van expandiendo hacia afuera, ¿verdad? Sí, aquí no podemos decir que nosotros podemos regresar al pasado a No, cambiar claro. las cosas, pero lo que me gusta mucho de esta película es que él hace un pequeño cambio, un pequeñito cambio, Y ves las y la consecuencias repercusión es gigantescas. súper diferente a lo que había pasado antes. Sí, eso, bueno, evidentemente nadie puede volver al pasado, no podemos echar el tiempo atrás. Sin embargo, eso nos enseña cómo una pequeña piedrita puede causar ondas y círculos gigantescos en el futuro. Claro, dependiendo ¿No? de la... Estamos modificando el futuro con cada acción y decisión que estamos tomando en el presente, Ok. ¿no? Bien, esto se asocia o se relaciona con el hermetismo, es decir, estas leyes universales que nos dice Hermes Trismegisto. Tú siempre sacas a Aristóteles, a Pitágoras. Bueno, y ahora a Hermes. A en ver, este échale, caso, échale. Hermes de Trismegisto se dice que es descendiente de los atlantes, llegó a ser maestro de los egipcios. De hecho, Ok. los iniciados egipcios seguían estas enseñanzas herméticas, se les llama, ¿no? Porque vienen de este ser llamado Hermes Ok. Trismegisto. Él nos dicta que hay 7 principios o leyes universales que rigen por completo nuestro universo. Ujú. En esta ocasión, bueno, uno de los que estamos hablando es el principio de causa y efecto. Él también dice que otra de las leyes que rigen nuestro universo es la ley de vibración, correspondencia, bueno,
Un chorro. Hay varias. Hermes nos dice que el futuro es un libro abierto para quien sabe leerlo. Y él nos dice que el hombre puede anticipar el futuro observando las causas presentes que generarán un efecto el día de mañana. Ujú. El sabio, en lugar de ver el futuro como algo incierto, el sabio lo contempla como una consecuencia. Claro. Todo lo que hay hoy es consecuencia del ayer y el mañana será consecuencia de todo lo que estamos generando El día de hoy. Ok, Así es. ok. El agricultor, por ejemplo, nos dice que quien comprende las estaciones y siembra con sabiduría, cosechará en armonía. Ay, qué bonito se escucha eso. Suena padre, ¿no? Todo lo que Sí. siembras hoy se cosecha el día de mañana. Y generalmente sí, los agricultores, la gente del campo, muchos de ellos llevan en el campo tanto tiempo que saben perfectamente cuándo habrá lluvia, cuándo habrá sequía, cuándo habrá cosecha, cuándo, claro. cómo va a salir la cosecha, etcétera. Cuándo es bueno sembrar mangos, cuándo es bueno sembrar sandías. Correcto, y no es algo sorprendente que ellos sepan leer el futuro, que sepan que mañana va a llover o que mañana estará de tal o cual manera el campo. Ok. ¿No? Alguna vez fui a Sayulita con unos amigos. Uno de ellos rentó una tabla de surf, se quería meter un rato a surfear. Ok. Y le dijo él mismo que rentaba las tablas. Le dijo, ¿sabes qué, carnal? Espérate. De aquel lado, y le señaló el punto de la playa, dijo, de aquel lado vas a ver en un par de horas, se van a poner buenas las olas. Órale. Lleva toda su vida en la playa, rentando tablas, y perfectamente conoce el viento, la temperatura, no sé, pero perfectamente en 2 horas justamente. ¿Tu amigo sí le hizo caso? Sí, claro, dijo, bueno, me espero. Y agarró su tabla y en 2 horas se fue hacia donde le dijo y el oleaje estaba perfecto para andar surfeando, ¿no? Órale, qué padre. Sí, y conocen, esa gente ya conoce tanto su medio ambiente, su entorno, que pueden perfectamente esperar, saber qué esperar, ¿no? Entonces, leer el futuro no es cosa de adivinación, sino saber leer las causas que están en este momento, ¿no? Ok. Volvemos. De hecho, esto me recuerda mucho a una película de Matrix, Matrix Reloaded. Ay, perdón, Toto, no he No, visto no, ninguna de esas. Lo siento. Fíjate que más que ciencia ficción es una historia que maneja muchos conceptos de filosofía, de la realidad. Sabemos que ahí en esta película de Matrix la realidad es generada por computadoras y bueno, Ok. suena muy Sci-fi. demasiado sci-fi. Ok. Sin embargo, bueno, en esta segunda entrega, Matrix Reloaded, llega Neo, nuestro protagonista, Keanu Reeves, llega con el oráculo. Es una mujer, pues, que lee o sabe guiarlos hacia el futuro. Bueno, pero a ver, ¿por qué elegiste la película de Matrix para hablar de la causa y efecto? O sea, mucho sci-fi, pero ¿por qué? Sí, Explícame más. No le he visto. Neo, este protagonista, Keanu Reeves, representa ese iniciado, por eso es Neo, es el nuevo, es el iniciado que empieza a comprender todo ese entramado oculto que hay en la programación de la Matrix, Ok. que está detrás de la realidad. El oráculo, esta pitonisa también le llaman, es quien los guía, como te digo, representa la sabiduría de quien ya leyó las causas en toda la Matrix antes de que se manifiesten los efectos. Ok. Llega Neo con ella y ella le ofrece un dulce y le dice, ¿quieres un dulce? Y el Neo le pregunta, oye, ¿tú ya sabes si lo voy a aceptar? Y entonces ella le dice, pues claro, menudo oráculo sería yo si no supiera. Ujú. Y entonces él dice, bueno, si ya sabes, entonces ¿cómo voy a decidir yo? Claro. ¿Cómo es que voy a decidir? Y ella muy serenamente le contesta, pues es que tú ya tomaste la decisión. Nada más te falta comprender por qué. Bueno, Toto, y bueno, ya cambiando ya de películas un poco de tema, ¿esta ley implica determinismo o nos deja espacio para la libertad? Así como decía Neo. Justamente, ¿no? Él se queda confundido de decir, bueno, ¿y dónde está mi libertad de elegir si Claro. tú ya sabes si voy a aceptar el dulce o no? Ujú, Déjame, te platico de un neurocientífico ujú. llamado Benjamin Libet.
En la década de los 80, Benjamin Libet estudiaba neurociencia en la Universidad de California y él hizo un experimento donde ponía a diversas personas con sensores en la cabeza y les decía, en el momento en que tú quieras y cuando tú lo decidas, vas a mover la mano o la muñeca. Ujú. Y él midió 3 cosas. En primer lugar, el potencial de preparación, que quiere decir el primer momento en el que el cerebro emite una señal eléctrica, nerviosa, antes de mover la mano. Ok. Luego midió la intención consciente, que es cuando el individuo sintió el deseo o la necesidad de mover la mano. Ok. Y el movimiento en sí. Y se dio cuenta de lo siguiente, el potencial de preparación, el primer momento en el que el cerebro emite una señal hacia el brazo o la mano, Ujú. y esta señal sucedía 550 milisegundos antes del movimiento en sí. Ok. La intención consciente de mover la mano, el individuo la llegó a percibir 200 milisegundos antes del movimiento en sí. Ujú. La conclusión de este vato es que el cerebro inicia la señal hasta 350 milisegundos previos a que tú sepas que decidiste hacer algo. Ok, mira qué interesante. Antes que la persona sienta un deseo conscientemente de hacer algo, ya hay todo un movimiento o una acción previa, ¿no? Ujú. Ya está en marcha esa acción mucho antes de que tú sepas que decidiste hacerlo, Ok. ¿no? Entonces esto nos hace preguntarnos, ¿realmente somos autores de nuestras acciones o somos solamente testigos? Eso es lo que nos dice el determinismo. Todo lo que sucede en este momento es consecuencia de algo que ya viene en marcha desde antes. Ok. Es como que viene una avalancha y la avalancha ya viene mucho antes de que los aldeanos de abajo de la montaña se den cuenta de que viene, Ujú. ¿no? Y entonces el determinismo el determinismo de Isaac Newton, o Isaac Newton más bien contribuyó mucho al determinismo al predecir todo el movimiento de los planetas y las grandes esferas del universo. Claro. Sabemos perfectamente qué día va a haber un eclipse, dónde va a ocurrir, sabemos cuándo habrá luna llena. ¿Por qué? Porque ya está determinado, ya está predeterminado. Gracias, Newton. todo el movimiento de los planetas. Sí, sí, sí. Una persona que juega billar, con dar un solo golpe, ya con el primer golpe ya sabe a dónde van a caer todas las Sí. demás bolas de billar. Ujú, ujú. Sin embargo, bueno, aquí no somos bolas de billar, ¿no? No, pero podemos determinar dónde queremos pegarle a la bola blanca. Correcto. Sin embargo, te digo, los planetas, las bolas de billar, pues son algo esférico sin voluntad. Y Claro. creo que ahí entra esta libertad, ¿no? En nuestra voluntad, como decías, nuestro libre albedrío. Ok. La verdadera libertad no es controlar cada pensamiento, sino despertar nuestra conciencia y actuar con responsabilidad y comprensión de lo que estamos haciendo. Ese es nuestro libre albedrío, ¿no? Tomar decisiones en base a lo que ya está en marcha y decidir libremente. Mira, a mí me dices la palabra libre albedrío y no sé si fue por cómo me criaron, ¿verdad? Escucho esa palabra y yo pienso luego en Dios, la iglesia, la Biblia. Se y- relaciona mucho. Exacto, sí. pero me causó esta pequeña curiosidad de ver cómo no solamente el catolicismo o el cristianismo Ajá. interpretan el libre albedrío. Entonces hice una pequeña tarea y te la voy a platicar. A ver, Te investigué diferentes religiones o pensamientos Ok. cómo lo interpretan para el libre albedrío. El cristianismo ve el libre albedrío como el ser humano puede elegir entre el bien y el mal. ajá. Dios da libertad, pero juzga según las elecciones. Por ejemplo, Adán y Eva eligen desobedecer, ¿verdad? Sí, sí. El judaísmo dice que el libre albedrío es fundamental. Sin él no hay responsabilidad moral. Ok. Súper diferente, ¿te fijas? Sí. El ser humano tiene inclinación al bien y al mal y debe elegir.
Aquí te da Correcto. como más responsabilidad moral y eso me gustó. Sí. Las mitzvot, que son los mandamientos, existen porque el humano puede obedecer o no. Como que yo siento que aquí le da un poquito más de libertad al ser humano, tanto así de que estás bien, estás mal, ¿no? Y con responsabilidad, eso me Exacto, gustó del responsabilidad judaísmo. moral. Ujú. Esto es judaísmo, ¿verdad? Judaísmo. Sí. El Islam. Hay una tensión entre predestinación y el libre albedrío. Correcto. Se cree que Dios conoce y detecta todo, pero el ser humano es responsable de sus actos. Ciertamente, es lo que decíamos, ¿no? Ya viene una predestinación, Ujú. consecuencia de todas las causas previas, y el ser humano tiene la responsabilidad también de Exacto. crear en el presente las causas, las consecuencias o efectos del mañana. Me gustó. Y por último, el budismo. No hay dice que no hay un Dios creador, Ajá. pero sí libre albedrío dentro de la ley del karma. Tus elecciones mentales y morales determinan tu sufrimiento o iluminación. ¿Te fijas qué diferentes las cuatro? Correcto, sí. Súper diferente. Bueno, respecto a esto del libre albedrío, Adán y Eva vivían en el jardín del Edén y se les dijo, ustedes pueden ir a donde quieran, pueden comer del árbol que ustedes quieran, menos de este. Y no sé Ok. si recuerdas, en la Biblia dice que es el árbol del conocimiento No sabía. del bien y del mal. Ujú. Él les dice, pueden comer de cualquier árbol, menos de este árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ah, Chihuahua. Entonces, yo vería o entendí que a Adán y Eva se les da elección a todo, menos a esto, el conocimiento del bien y del mal. Y yo me pregunto, ¿en qué momento uno nace con libre albedrío? ¿Este es un derecho universal con el que naces? Pues sí, ¿no? Entonces, cuando eres un bebé, ¿tienes la elección de llorar o no? Pues yo creo que eso es más como instintivo, ¿no? Exacto, entonces comemos y tragamos de una mamila Por instinto. por Ujú. supuesto. Y luego actuamos en base a impulsos, ¿no? Tenemos hambre, comemos y bueno, y luego crecemos con muchos impulsos, como el impulso de fumar, ¿verdad? Sí, y se queda. Sí, sin embargo, cuando dejamos de actuar por impulso o por instinto, actuamos por decisión y por conciencia. Ujú. O así debemos actuar cuando adquirimos una conciencia más amplia. Volviendo al jardín del Edén, finalmente el libre albedrío lo tenemos únicamente cuando hay conciencia. Claro. ¿no? En el momento en que tienes conocimiento de tus acciones, entonces es cuando tu cerebro empieza a procesar, Ya conoce que... discernir. Sí, ya sabe cuáles son. Si no sabes nada, si yo No prendo, si yo, por ejemplo, si yo Ujú. prendo un encendedor y quemo, no sé, un papel y no conozco cuál es el proceso ¿cómo se llama? De la combustión, si yo no conozco eso, no voy a Ujú. saber qué va a pasar. Correctamente, entonces debemos tener un conocimiento para que el cerebro pueda empezar ese proceso que demostró Benjamin Libet con su experimento. El mover una mano de forma aleatoria en cualquier momento es cualquier cosa. Sin embargo, cuando hay consecuencias en adelante, cuando estás jugando ajedrez, tu cerebro debe anticipar las consecuencias de tus movimientos. Claro. Y entonces el proceso cerebral para poder hacer un movimiento en ajedrez necesita muchísimo más procesos mentales, Ujú. ¿no? de anticipación y prevención. Sin conocimiento no podemos tener libre albedrío. Ok. Entonces es ahí cuando nace el libre albedrío en este relato de la Biblia, Ujú. ¿no? Cuando comemos del conocimiento, entonces podemos tomar una decisión y tener la responsabilidad de cualquier consecuencia que venga después. Claro. Volviendo a Hermes una vez más, nos dice, el futuro no está predeterminado, sino que sigue la acción libre de la voluntad humana. Es ahí la tensión Ujú. que menciona el Islam, ¿no? Sigue la acción libre de la voluntad humana a medida que nos vamos desplazando en el tiempo y el espacio.
creando nuevas realidades, Ok, como el efecto mariposa. claro. Estamos creando la realidad del mañana con las acciones de hoy. Del día de hoy. Ujú. En otro fragmento de sus escritos, Hermes dice, el tiempo no se mueve. Es una ilusión que el tiempo se vaya moviendo rápido o despacio. El tiempo no se mueve, somos nosotros quienes nos movemos a través del tiempo mientras nuestra conciencia se desplaza de un acontecimiento al otro. Ok. El futuro, dice, no es fijo ni estable. Cambia según las causas que determinan nuestras elecciones. Muy bien. Me encanta a mí esos escritos de Hermes. Ahora, bueno, vámonos derechito a la antigua Grecia, por ahí del año 300 y tantos antes de Cristo, con Aristóteles. Ok, otro famoso. Tan famoso Aristóteles. De hecho, Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Bueno, Aristóteles habla sobre la causalidad y la responsabilidad en su libro Ética Nicomáquea o Ética a Nicómaco. Ok. Él presenta una teoría de las 4 causas, diciendo o explicando que todo lo que existe y lo que ocurre se debe a 4 principios fundamentales. A ver. Todo se puede explicar en base a estas 4 causas. La primera es la causa material. Causa material nos dice de qué está hecho algo. Ujú. Segunda causa formal. Esta es cuál es su forma o su estructura. Ujú. Luego viene la causa eficiente, es decir, cuál es el agente que provoca su existencia o qué es lo que lo pone en marcha. Ujú. Y por último, la causa final, es la más, en mi opinión, la más relevante de todas, que es cuál es su propósito final, es decir, para qué existe. Bueno, en él. ¿y esto cómo puede aplicar a nosotros? A nosotros, esa es una Sí. excelente pregunta que se ha venido haciendo el mundo desde Aristóteles, Ajá. ¿no? En el ser humano, las primeras 2 causas es muy fácil responderlas, ¿no? La causa material, pues estamos hechos de huesos, de sangre, tejidos, estamos hechos de carbono, nitrógeno, oxígeno. Ujú. ¿Te acuerdas del chon? No. En secundaria. Sé que son biología. átomos juntos. Sí. Chon, es CHON, es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ok. Los elementos que componen tu cuerpo. En fin. Causa formal en el ser humano es ¿qué nos hace humanos, no? Nos hace humanos nuestras manos, piernas, brazos, el cerebro, las características que nos hacen humanos, ¿no? Ujú. Aristóteles nos decía que la causa formal del ser humano es el alma, porque es lo que organiza y lo que da vida al cuerpo. Aunque también se puede referir a nuestra capacidad de hablar, de pensar, de crear, de imaginar. Eso también nos hace humanos. Ok. Ahora, para las otras 2 causas, Ay, que la son causa como más difíciles de aplicar al ser humano, ¿no? de responder, sí, Sí. la causa eficiente, es decir, ¿qué nos trajo aquí? Algunas o muchas personas, bueno, todos podemos decir que nuestros padres, Ujú. ¿no? Y tus abuelos y tus tátaras y tus... Vete 50 generaciones atrás y son millones de seres humanos Sí, claro. los que ocasionan que tú estés aquí el día de Sí. hoy, ¿no? Si papá y mamá no se hubiesen conocido en aquel cafecito, no estarías aquí. Ujú, ujú. Puede ser esa la causa eficiente, ¿no? Puede ser también que digas, soy el resultado de la evolución. Muchos otros pueden decir, yo soy porque Dios me hizo, y también es muy válido. Ok. ¿Cómo responder a esta causa eficiente? Pues te digo, hay muchas respuestas. Maneras de pensar, Correcto. ideologías, ok. Creencias, etcétera. Teorías incluso. Así es. Ujú. Y por último, la causa final, ahí sí también hay un infinito de respuestas, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es el propósito final que tenemos como seres humanos? ¿Para qué te hizo Dios? Ay, Dios. ¿Para qué? ¿Para qué?
Esta creo que también puede cambiar de un momento a otro. No sé, hace muchos años podrías haber dicho, mi propósito en esta vida es convertirme en administradora de negocios. Ujú. El día de hoy, a lo mejor la causa final es educar a mi sobrina. Ok. El día de mañana tu causa final puede ser cuidar a tus nietos. No, gracias. Todavía no. Entonces, Sí, pero sí te entiendo. O sea, puede ir cambiando, ¿no? Puede sí. pueda ir cambiando. ¿cuál es mi propósito? El para qué. Ok. ¿No? Entonces, de acuerdo con Aristóteles, la causa final de todo ser humano, y estoy muy de acuerdo con él, la causa final de todo ser humano es la eudaimonía. Ok. Entonces, ¿Qué es sí, eso? sí, claro. Ujú, ¿qué es eso? La eudaimonía es el objetivo final de nuestra existencia. Es decir, eudaimonía se puede traducir como felicidad, realización plena, el buen vivir o el vivir bien. Ok. ¿No? Finalmente todo lo que hacemos, lo hacemos con la finalidad de ser felices. Sí, me suena muy lógico. ¿No? ¿Y qué nos da la felicidad? Eso sí ya cambia de humano en humano. Sin embargo, creo que el objetivo final, escuché un video que me mandaron por WhatsApp hace poquito, que decía, ¿cuál es el objetivo del objetivo? Porque tú dices, mucha gente dice, no, mi objetivo es hacer mucho dinero, juntar $1 millón. ¿Y luego qué vas a Y hacer luego, con ese exactamente, dinero? el dinero ni te lo comes, ni te calientas, Sí, no. ni duermes mejor con dinero. Entonces, ¿cuál es el objetivo del objetivo de conseguir dinero? Oye, sí. La eudaimonía, ser feliz. Y la felicidad, hay mucha gente a la que le hace feliz tener su casa propia, Claro. tener un refugio. Aristóteles Ayudar a otros. puede ser también el filántropo, ¿sí? Puede ser feliz al hacer felices a otras personas. Ok. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría hacer una rapidísima reflexión acerca de esta palabra griega, eudaimonia, como sea que se diga, significa realización plena, felicidad auténtica, no alegría pasajera ni placer instantáneo. Bien, te voy a compartir una historia de hace muchísimos años, cuando todavía veía. Yo había chocado mi carro y durante un tiempo tuve que moverme en transporte público. Recuerdo claramente un día súper caluroso, estaba haciendo un calor de aquellos. Iba yo hacia el trabajo, estaba yo sudando, preocupado por pagar la mensualidad del auto, más el deducible del accidente, además de los gastos regulares. Y en ese momento volteé hacia afuera por la ventana del camión y vi algo que se me quedó marcado para toda la vida. Había unos niños de la calle que estaban jugando dentro de una fuente pública, se estaban aventando agua con vasos de plástico, se reían a carcajadas, tenían una alegría y unas sonrisas que no se podían fingir definitivamente. Y entonces me encontré envidiándolos. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo puede ser posible que yo, con casa, trabajo, ropa limpia, con cierta estabilidad, sintiera yo deseo por esa felicidad tan simple? Y fue en ese momento que entendí que la felicidad no se consigue con un televisor de 50 pulgadas, ni con el coche más caro, ni con un guardarropa lleno de moda. Y mira que yo no he tenido ninguna de esas cosas. Pero mira a un niño que sea feliz. ¿Qué es lo que necesita? A veces no necesita más que una pelota, un columpio o simplemente otro niño con quien jugar. ¿Por qué cuando crecemos necesitamos, para ser felices, que nuestros juguetes sean mucho más caros? Y sí, yo sé que hay responsabilidades y trabajo y cuentas que pagar, pero ¿podemos seguir llevando esa felicidad dentro? A lo largo de este episodio hemos hablado de la ley de causa y efecto, de cómo nuestros pensamientos, acciones e intenciones
generan consecuencias visibles e invisibles, inmediatas o futuras. Y si esto es así, nos podemos preguntar, ¿desde dónde estamos actuando? ¿Desde dónde estamos sembrando nuestras causas? Si sembramos nuestras causas desde un estado de plenitud interna, hay menos ansiedad, hay menos violencia, menos prisa, menos estrés, hay más presencia, hay más amor, e inevitablemente los efectos generados serán mucho más a nuestro favor, en favor de nuestra familia, de nuestro trabajo, en favor de nuestro camino. Piénsalo. Nos escuchamos dentro de 15 días. Muchas gracias. Ánimo, pues con esto llegamos al final de la primera parte de este tema que he dividido en 2 partes. No te pierdas dentro de 15 días la segunda mitad, donde hablaremos del karma y el dharma, hablaremos de la responsabilidad y la formación de carácter, hablaremos también de la sincronicidad, de acuerdo con Carl Jung, y, bueno, el cierre de este tema. No te olvides de enviar, por favor, tus comentarios a correo.piedra.filosofal@gmail.com. correo.piedra.filosofal@gmail.com. Envía todos tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones. Incluso si no estás de acuerdo con algo de lo que se dice aquí, pues mucho mejor. De esta manera podemos crecer y enriquecernos todavía más. Así podremos seguir mejorando, iluminando más este espacio.